Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Hoy vamos a ver el tercer bloque de las clases de lo que fue ciencia. Nos había quedado colgado, vimos la primera parte, lo que era ciencia y la concepción de ciencia a lo largo del tiempo. Y hoy vamos a ver el tercer bloque que sería las concepciones del derecho a través del tiempo. Em, Varios temas les van a sonar conocidos, o espero que les suenen conocidos. Em, y para que se ubiquen, yo les recomendaría que tengan el cuadrito de las distintas concepciones de la ciencia, que sería el del bloque 2 porque va a haber algunos conceptos que medio se repiten y se va a ver reflejada la concepción de la ciencia en un momento determinado en el derecho. Entonces, ténganlo a mano como para ubicarse, bueno, tanto temporalmente y como para que vean que las ideas de la ciencia de ese momento se repiten más o menos en la concepción del derecho de esa etapa, ¿no? Lo primero que hay que decir, bueno, es que el derecho se presenta como algo muy complejo, que es de difícil caracterización y que eh, el concepto que nosotros vamos a tener de derecho varía conforme la ideología que nosotros utilicemos, donde nosotros nos paremos, mejor dicho. La ideología acá no se va a ver como algo partidario, como ves, puede ser, no sé, ideologías de partidos políticos, sino como un conjunto de ideas, ¿no? O sea, desde dónde nos paramos para ver al derecho. Esta ideología eh, permite diferenciar tres grandes formas de ver el derecho, que son, bueno, las históricamente más importantes, que son la naturalista, la positivista y la realista. Esto después vamos a ver cada forma de ver el derecho en particular, y por esto les decía que tengan a mano el cuadro de la concepción de la ciencia, porque, bueno, la concepción naturalista vimos algo, y la concepción positivista, como la ciencia naturalista o como la ciencia positivista. Y varias cosas se van a repetir. Así que, bueno, ténganlo a mano. Bueno, volviendo al concepto de derecho, bueno, ya dijimos que era difícil definirlo. Primero porque por ahí se usa la palabra derecho para cosas que estrictamente no son derecho, ¿no? O sea, el derecho entendido actualmente como algo emanado del Estado moderno, ¿no? Eh, por ahí se usa el derecho para ciertas cosas que no son el derecho en el sentido actual, ¿no? Por ejemplo, se puede decir derecho romano o derecho griego, o sea, como referencia a las leyes, ¿no? Que rigieron la antigua Roma, la antigua Grecia, o el derecho canónico está referido a la iglesia. Entonces, por ahí ya tenemos que se usa el término derecho para cosas que estrictamente no son derecho. Y también el derecho puede tener distintas como acepciones conforme a al uso que le vamos a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que los jueces y los abogados ven al derecho desde el lado práctico, por decirlo de una forma, o los fiscales, desde el lado práctico quiere decir, bueno, que aplican el derecho a la realidad, no buscan o las sentencias o, bueno, o estudiar casos para resolverlos. Ese sería como el lado práctico del derecho. Y el lado teórico, por ejemplo, sería lo que es la dogmática jurídica, que ahí aparece en el PowerPoint. La dogmática jurídica sería algo como teórico y que tiene al derecho como un objeto de estudio en sí. La dogmática jurídica se encarga de analizar al derecho, no al derecho como algo teórico, como algo escrito. No se preocupa por la práctica, sino se limita a estrictamente lo que está escrito, ¿no? La teoría general del derecho sería algo similar a la dogmática jurídica, nada más que lo que hace es
intenta analizar similitudes y diferencias de distintos derechos, ¿no? O sea, agarra, por ejemplo, derechos de distintas sociedades, de distintas épocas, entonces lo que intenta analizar son los puntos en común que tienen los distintos derechos para intentar, sí, intentar definir si hay elementos comunes que definen al derecho independientemente de la sociedad, bueno, del tiempo, de la cultura. Entonces, eso sería como la teoría general del derecho, ¿no? Busca como algo, como al derecho, los puntos más generales, ¿no? Y en el caso de que nosotros analicemos al derecho desde el punto de vista de la moral, la relación entre derecho y moral, lo que estamos haciendo es filosofía del derecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá lo que tenemos, como vemos, es primero que el derecho, la palabra derecho por ahí se utiliza para cosas que no son derecho, y que a su vez el derecho puede ser caracterizado de una forma u otra conforme a la práctica que nosotros tengamos, ¿bien? Acá, bueno, lo del derecho e ideología, lo dije al principio, eh, que cuando nosotros decimos acá la palabra ideología no estamos hablando de una ideología partidaria, sino como una forma de ver el derecho, ¿no? Como un conjunto de ideas. Ahora vamos a ir a las concepciones del derecho. Dijimos que eran tres: ius naturalista, positivista o realista. Vamos a arrancar con la ius naturalista. Si tienen el cuadro a mano, como les dije, vayan como a la concepción de ciencia ius naturalista, que ahí van a ver que, bueno, se repiten bastantes cosas. La concepción ius naturalista del derecho fue una posición, bueno, dominante hasta fines del siglo XIX y principios del XX, sería hasta el 1890 y pico, barra 1900. Para esta concepción existe algo superior al derecho positivo, ¿no? El derecho escrito. Derecho positivo, eso es importante. Cuando se refieren al derecho positivo, es el derecho escrito, nada más. Son las leyes, ¿no? Bueno, para el naturalismo existía un orden moral que estaba por encima de cualquier tipo de ley escrita, y la ley escrita tenía que reflejar ese orden moral superior, universal, las ideas de justicia, las ideas de equidad, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer para el naturalismo, el derecho escrito, era, entre comillas, bajarlo, ¿no? Estas ideas superiores, replicarlas eh, en leyes justas, ¿no? Esto es importante. El naturalismo habla de la existencia de justicia a la hora de hablar de las leyes. Entonces tenemos que para el naturalismo solamente es derecho aquel que es justo, ¿no? ¿Y cuál es el derecho justo? Aquel que replica las ideas de justicia, bueno, de moral, de equidad. Entonces, da la posibilidad de que eh, al derecho injusto no se lo obedezca. ¿Bien? Eh, Eso es importante, así que bueno, ténganlo claro. Naturalismo, para el naturalismo, el derecho tiene que ser justo. En caso de que sea injusto, injusto sería porque no coincide con estos valores universales, perdón, se puede no acatarlo, ¿no? Hay dos vertientes, dos corrientes, que son las más conocidas del naturalismo, que las vimos en la concepción de ciencia para el naturalismo, que es el naturalismo teológico y el naturalismo racionalista. Esto es exactamente lo mismo. Para el naturalismo teológico, los principios morales, estos superiores que dijimos, tienen su origen en Dios y se acceden a ellos a través de la razón humana, pero para el naturalismo racionalista, el origen de estos principios morales es la razón, no, existe, no es Dios. Entonces se reemplaza a Dios por la razón, pero ambos creen en la existencia de estos principios morales superiores, universales,
que están por encima del derecho escrito. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a el positivismo o formalismo jurídico. La idea básica del positivismo o del formalismo jurídico es que hay una separación entre derecho y moral, ¿no? Nosotros dijimos que el naturalismo considera que el derecho tiene que estar vinculado o relacionado a la moral, ¿no? Tiene que replicarlo, dijimos. Entonces, el derecho que no replique los conceptos de moral y de justicia no es derecho. Para el positivismo, derecho y moral son asuntos separados, ¿no? El derecho es derecho no por el contenido, sino por las formas en que éste es creado. ¿Qué sería esto? Para el positivismo jurídico, lo importante del derecho es si fue creado conforme a las normas que se establecen, por ejemplo, en la Constitución, ¿no? Supongamos que la ley sea presentada en el Congreso, en nuestro caso Argentina sería, ¿no? Que la ley sea presentada en el Congreso y que sea votada por diputados y por senadores, con las mayorías necesarias. Al positivismo solamente con el cumplimiento de estas formas, de ahí sale el formalismo jurídico, le basta para que una ley sea tal, ¿no? No le interesa el contenido de la ley. Para el naturalismo, sí. El naturalismo decía que solamente era derecho las leyes justas. Bueno, el positivismo dice que no. Que solamente son leyes aquellas que respetan las formas en que eh, las formas prescriptas, ¿no? Tienen que respetar, bueno, las formas, ¿no? Estoy siendo medio redundante. Esto es importante, ¿no? Esta es una diferencia muy importante que separa al positivismo, que diferencia, mejor dicho, al positivismo del naturalismo, ¿no? El positivismo, al sostener que no existen leyes injustas o justas, eh, no da la posibilidad de desobedecer las leyes, ¿no? Entonces considera que toda ley que fue formalmente creada, respetando las normas, tiene que ser sí o sí cumplida, ¿no? No da la posibilidad de dejar de cumplir una ley porque ésta es injusta. ¿Bien? Dentro del positivismo se encuentran un par de corrientes. Uno es el normativismo formalista de Kelsen. Kelsen es un autor que van a estudiar en Introducción al Derecho, ahora el primer cuatrimestre. Eh, También está el positivismo ideológico de Bobbio y el positivismo metodológico. Eh, Kelsen es bueno, uno de los primeros en separar, ¿no?, el derecho y la moral, y sostiene que el derecho solamente está compuesto por normas coactivas que emanan del Estado. Normas coactivas quiere decir normas que obligan a los ciudadanos, ¿no?, y que emanan del Estado. Entonces, para Kelsen, como bueno, para la mayoría del positivismo, no existen normas injustas o justas, sino hay normas válidas o inválidas. La validez o no de las normas está dada por el cumplimiento o no de las formas, ¿no? De las formas que establece, por ejemplo, bueno, la Constitución, o bueno, si la ley se hace conforme al derecho, ¿no? Eh, bueno, dice que las normas pertenecen al mundo del deber ser y que regulan las conductas humanas, ¿no? O sea, son normas coactivas que emanan del Estado y regulan las conductas de los ciudadanos. El positivismo ideológico de Bobbio, acá ya lo que hay es cierta flexibilidad, en el sentido de que nosotros dijimos acá que el positivismo separa el derecho de la moral. Para Bobbio esto no es tan así, y empieza a hablar un poco de justicia o de injusticia,
no tanto como los naturalistas, ¿no? Pero hay cierta flexibilidad de Bobbio, y considera que el derecho es justo porque emana del Estado, ¿no? Y al emanar del Estado sirve para obtener fines sociales que serían deseables, ¿no? Que la comunidad prospere, que la comunidad esté en orden, que haya paz, que haya justicia. ¿Bien? Y el positivismo metodológico, por su parte, eh, lo ve más al derecho desde el lado práctico, ¿no? O sea, ve al derecho desde lo fáctico, que son los hechos, y no apela a valoraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el derecho sirve, no sé, para dictar sentencias, para resolver conflictos, o sea, sirve como en la práctica, pero como obvio no es que desconoce totalmente los valores, que por ahí sí pasaba con Kelsen, eh, sino que considera que, por ejemplo, los jueces podrían desobedecer ciertas normas jurídicas que sean exclusivamente, que sean inmorales, sean manifiestamente inmorales, eh, pero siempre teniendo en mira las cuestiones fácticas, ¿no? O sea, a los fines de resolver un caso en particular, un juez podría desobedecer lo escrito por una ley válida, pero siempre teniendo en cuenta las cuestiones de hecho, ¿no? Que sirva, por ejemplo, para resolver mejor un caso, por ejemplo. Por último, tenemos la escuela del realismo jurídico. La escuela del realismo jurídico se presenta como totalmente contraria a el positivismo jurídico, ¿no? Eh, para el realismo, la importancia es de las leyes es que ayudan a predecir cómo es que va a fallar un juez. El realismo considera que el derecho es lo que dicen los jueces, ¿no? Tienen una cuestión únicamente fáctica, ¿no? Va a los hechos, ¿no? Al realismo jurídico no le interesan las normas eh, presentadas como teóricamente, sino que solamente le interesan las normas que se aplican, porque para el realismo jurídico el derecho son las normas aplicadas a la realidad, por eso es realismo, ¿bien? Eh, entonces, el realismo se centra sobre todo en la figura del juez, que el juez es quien aplica, quien baja las leyes a la realidad, ¿no? Entonces consideran que como el derecho es el que se aplica a la realidad, el derecho puede ser visto como lo que permite el cambio en la sociedad, ¿no? Eh, para entenderlo entonces es necesario analizar, bueno, las normas y también cuestiones que hacen a la sociedad, pero sobre todo cómo afectan o cómo predisponen al juez a la hora de fallar. ¿Bien? Entonces el realismo jurídico lo que hace hincapié es en la figura del juez y que el derecho son las sentencias. ¿Bien? La importancia del derecho no es la existencia de normas, sino en que éstas se apliquen, es decir, que sean efectivas. ¿Bien? Tenemos el neo-naturalismo y el neopositivismo, que son vertientes, ¿no? Del positivismo y del naturalismo. El neo-naturalismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay que explicar más o menos cómo nació. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el naturalismo era la posición dominante hasta principios del siglo XX? A partir del 1900 empieza lo que es bueno, el auge del positivismo, tanto en la ciencia, que aparece en el cuadro, eh, como en lo jurídico. ¿Bien? Entonces, en lo jurídico tenemos que el positivismo eh, separa el derecho de la moral. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los hechos, bueno, del nazismo, eh, se revé un poco esta cuestión de si el derecho tenía que estar separado o no
de la moral. Decimos del nazismo sobre todo porque la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, eh, creó normas que en principio serían válidas, pero el contenido de estas normas eran muy injustas, ¿no? Todo lo que fue la persecución a los judíos, la matanza a los judíos, muchas de estas operaciones fueron avaladas por leyes. Entonces, desde el estricto punto de vista del positivismo, estas leyes que discriminaban a los judíos serían válidas porque fueron creadas conforme a la legislación alemana, aunque intrínsecamente eran repugnantes, ¿no? Discriminaban a los judíos por el hecho de ser judíos. Para el naturalismo, por ejemplo, esas leyes no serían derecho porque están en contra, perdón, de, bueno, estos principios morales superiores. Entonces, el positivismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el positivismo jurídico entra en crisis porque hay como un sentimiento generalizado de que no se puede avalar, no se pueden avalar las leyes de la Alemania nazi, argumentando que son válidas porque siguieron lo prescripto, porque estas leyes son intrínsecamente, el contenido que tienen es totalmente arbitrario, discriminador y que va en contra de la naturaleza humana. Entonces el neo-naturalismo nace un poco como esta respuesta a las atrocidades producidas. ¿Bien? El neo-naturalismo es un poco más flexible que el naturalismo. ¿Se acuerdan que el naturalismo sostiene que esto, que las normas injustas, a las normas injustas se podía no acatarlas? Bueno, el neo-naturalismo sostiene que puede haber normas injustas y que no se las puede desobedecer, ¿bien? Eh, pero que en general el derecho tenía que seguir siendo justo, ¿no? Responder a estos valores morales superiores, pese que podía llegar a existir ciertas leyes que no fueran justas, ¿bien? Serían como la excepción, pero el derecho en general tiene que seguir siendo justo. El neopositivismo es como una continuación de este, pero también más flexible. Ya lo vamos a ver, porque el texto habla de Dworkin, y que Dworkin habla de, además de las normas, de la existencia de normas, perdón, de valores y de principios, ¿no? Como un compendio del derecho. Hay algo que me olvidé de decirles, que Kelsen, acá, eh, figuraba al derecho como una pirámide, ya lo van a ver, pero les va a servir porque es bastante gráfico. Para Kelsen, por ejemplo, en la punta de la pirámide estaría la Constitución y después van todas las otras leyes, ¿no? Que serían mayores en cantidad, pero menores en importancia. Entonces nosotros que tenemos para Kelsen, en la punta de la pirámide está la Constitución, y después se van haciendo otras leyes. Para Kelsen el derecho solamente era esto que estaba en la pirámide. Dentro de la pirámide era derecho, por afuera de la pirámide, nada. Kelsen ubicaba, por ejemplo, a la moral, la justicia, la equidad, todos estos conceptos por afuera de la pirámide. Entonces para él no eran eh, derecho. ¿Bien? Entonces Dworkin lo que dice es que además de la pirámide, que serían todas las normas, existen valores y principios que combinados con esta pirámide y con las normas, comprenderían todo lo que es el derecho. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver bien. El texto nombra las teorías críticas del derecho. Las teorías críticas del derecho
bueno, hay un montón, ¿no? Pero el texto nombra dos, que es la Critical Legal Study y la Escuela de Frankfurt. La Critical Legal Study tienen una concepción del derecho más relacionado a los partidos de izquierda. Acá sí hablamos de ideología, pero como un partido político. No sé si un partido político, pero un punto de vista político. Para ellos el derecho está más relacionado con los movimientos sociales, eh, y ellos consideran que el derecho no es algo objetivo, y que puede utilizarse al derecho de una forma distinta a la tradicional, ¿no? Consideran que el derecho es político. Esto es importante, que no consideran al derecho como algo objetivo. Si se acuerdan en las concepciones de ciencia del bloque 2, cuando veíamos lo que era el positivismo, nosotros decíamos que la ciencia se presentaba para ellos como algo objetivo, que se podía alcanzar a través de cualquier persona, y el positivismo jurídico considera, al igual que el positivismo como ciencia, el positivismo jurídico considera que el derecho es objetivo, que los jueces son imparciales, que se puede acceder a resoluciones con total imparcialidad. Entonces es como que copian la idea de la concepción positivista de la ciencia, la aplican al derecho, ¿ven? Entonces se habla de objetividad, de imparcialidad. Para la teoría crítica no existe esta imparcialidad, y el derecho no es algo objetivo, y son bastante críticos con el derecho, ¿bien? Y consideran que el derecho es político, ¿bien? Por su parte, la escuela de Frankfurt, que se la conoce como el marxismo jurídico, no porque la haya fundado Marx, sino porque utilizan el método marxista, eh, y utilizan ideas del marxismo. En la escuela de Frankfurt es bastante más crítica del derecho en sí. Consideran que el derecho es clasista en el sentido de que defiende a las clases sociales más altas, eh, y que se utiliza al derecho para que las clases superiores dominen las clases inferiores, ¿no? Que el derecho, a través de un discurso engañoso, intenta presentar cierta imparcialidad, cierta objetividad que no existe y que solamente se utiliza para dominar las clases, ¿bien? Eh, Considera, bueno, acá, que el derecho es ideológico también, de vuelta, ideológico acá sí como una política partidaria, ¿no? Como algo que trasciende la objetividad, ¿no? Acá sí, eh, para la escuela de Frankfurt, el derecho sirve para que las clases sociales de poder, las clases sociales altas, mantengan su poder y sigan dominando a las clases más bajas, ¿bien? Y por último, ya con esto terminamos, está Ronald Dworkin. Dworkin, dijimos que pertenecía a este neopositivismo. Dijimos que para Dworkin es un poco más flexible en el punto de vista de que el derecho no solamente está compuesto por las normas escritas, sino que además existen principios y valores. Estos principios y valores, Dworkin los resalta en los que son los casos difíciles. ¿Qué son los casos difíciles para Dworkin? Por ejemplo, cuando se le presenta a un juez un caso en el que, por ejemplo, haya dos normas que se contradicen entre sí, eh, dos normas de igual calibre, por decirlo de una forma, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya después van a ver que hay como una pirámide, bueno, que la Constitución está por encima de todas las demás normas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hay una norma inferior que contradice a la Constitución. Esta norma inferior puede ser declarada inconstitucional. Ese sería un caso bastante fácil, entre comillas, ¿no? Y obvio, pero ¿qué pasa cuando hay dos normas de la misma, eh,
del mismo calibre, ¿sí? Que emanan del mismo órgano, dos leyes provinciales, por ejemplo, que emanan del mismo órgano y que se contradicen entre sí. Bueno, para Dworkin estos son los casos difíciles, porque no está tan claro cómo resolver. O igualmente si se presenta, por ejemplo, un caso que la ley no establece una resolución, que la ley no lo prescribe, no lo prevé. Eso es lo que se llama una laguna, ¿no? Bueno, ante estos casos, el juez sí o sí siempre tiene que resolver, y para estos casos no se puede eh, limitar a la ley, porque la ley no le da a él ninguna respuesta correcta, sea porque o hay dos soluciones que se contradicen, o directamente no hay solución. Entonces, para los casos difíciles, el juez tiene que resolver conformes a los valores y principios que rigen la sociedad. Eh, estos valores y principios lo que hacen es como llenar, por decirlo de alguna forma, el vacío que puede dejar las normas escritas, eh, e incluso, perdón, la aplicación de estos valores y principios puede contradecir esta norma escrita, eso es importante. Entonces, lo que tenemos es que la función del juez para Dworkin tiene que ser una función más interpretativa y no automática de aplicación de normas, sino que el juez debe tener en cuenta cuáles son los valores, cuáles son los principios de una sociedad determinada, y en caso de tener que aplicarlos, debe aplicarlo para dar la mejor solución al caso concreto. ¿Ven? Entonces, para Dworkin es tan importante que el juez sepa las normas, pero también que esté al tanto de los valores sociales y los principios morales de la sociedad. Y que estos principios pueden ir cambiando a lo largo de la sociedad. No es lo mismo los valores y principios que tenía una sociedad en el 1900 a los valores y principios, por ejemplo, que puede tener la sociedad actualmente. Entonces, la, la, la actitud del juez, la práctica del juez, eh, puede ir mutando siempre teniendo en cuenta estos valores y principios, ¿no? Que se aplican para darle al caso concreto, al caso en particular concreto, la mejor resolución, teniendo en miras las características de la sociedad, de la cultura y demás. Bueno, con esto hemos finalizado ya el tercer bloque. Bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier duda que tengan, se los comentan a los chicos ahí en el grupo de WhatsApp de los ingresantes. De última me los hacen saber a mí, y si hay algún tema que yo tengo que explicar de vuelta, ampliar o lo que sea, me avisan, y bueno, y lo puedo hacer a través de un audio, otra videollamada cortita, bueno, lo que necesiten. Chicos, bueno, este PowerPoint se los van a pasar, o creo que ya se los pasaron, así que, bueno, nada, suerte y estudien, pero de los libros, ¿no? Esto úsenlo como guía. Bueno, chicos, con esto terminamos. Chicos y chicas, nada, los saludo y bueno, mucha suerte.